Soy Sofía Navarro, tengo 70 años. Durante 4 décadas, fui estilista en uno de los salones más prestigiosos de la avenida Alvear, en el corazón de Recoleta. Mis clientas de toda la vida, la flor y nata de la sociedad porteña, me llamaban Maestra Sofía, un título que me gané con mis tijeras y mi capacidad para entender el alma de una mujer a través de su cabello. Fui, en mi apogeo, lo que hoy llamarían una estilista de celebridades, una artesana del estilo. Hace 5 años, el cáncer se llevó a mi esposo, Ricardo, y desde entonces vivo sola en nuestro departamento de Recoleta. Cuando lo compramos, hace una eternidad, nos costó lo que en su momento eran unos $500.000. Hoy, un agente inmobiliario amigo me ha dicho que su valor de mercado roza los $2 millones. Mi jubilación me otorga unos 180.000 pesos mensuales. Además, gracias a la buena administración que Ricardo hizo del seguro de vida y su fondo de retiro, recibo el equivalente a unos $800 mensuales de rentas, lo que me permitía vivir con holgura y sin ninguna preocupación económica. Mi único hijo, Mateo, tiene 45 años y es gerente en una empresa de importaciones. Alguna vez me comentó que su sueldo rondaba los 600.000 pesos, una cifra que en la Argentina de hoy apenas alcanza para una vida de clase media. Su esposa, Luciana, fue azafata en sus años de juventud, una mujer de belleza pulcra y modales refinados que ahora se dedica a ser ama de casa y a criar a mi nieta, Valentina, de 13 años. Hasta hace un año, la familia de Mateo vivía en un chalet modesto en Villa Urquiza, pero se mudaron a mi departamento con la excusa de que querían cuidar de mamá. Esa fue la razón oficial que me dio Mateo, con su habitual tono solícito. Sin embargo, la verdad era que la hipoteca de su casa se les había vuelto una soga al cuello. La empresa de Mateo atravesaba una crisis, y el ascenso que le habían prometido se fumó como el humo. Luciana, por su parte, a pesar de que Valentina ya era grande, no conseguía reinsertarse en el mercado laboral después de tantos años de ausencia. A todo esto se sumaban los 120.000 pesos mensuales del colegio privado bilingüe de Valentina, una cuota que, sin duda, ahogaba su economía familiar. A pesar de todo, que mi hijo y su familia recurrieran a mí me llenó de una profunda alegría maternal. Al principio, la idea de volver a tener la casa llena, de compartir mis días con ellos, me embargaba de felicidad. Luciana se mostraba atenta y servicial. Cuando me disponía a preparar la cena, ella intervenía con una sonrisa: «No, mamá, deja, cocino yo». Valentina, al volver del colegio, me saludaba con un beso y un sonoro «Hola, abuela». Pero al cabo de un mes, comencé a sentir una extraña disonancia en el ambiente, una nota desafinada en la sinfonía familiar. Una mañana, mientras preparaba el café, escuché a Luciana murmurar, con la vista fija en la pantalla de su celular: «Estrenando nuevo hogar. Vistas de lujo en Recoleta». Estaba, evidentemente, redactando una publicación para sus redes sociales. «Mamá, ¿te molesta si saco unas fotos?», me preguntó. Sin esperar respuesta, comenzó a fotografiar el living, posando frente a la biblioteca de roble que Ricardo y yo habíamos encargado a un ebanista de San Telmo, o junto al piano de cola, como si fuera la dueña y señora de la casa. Pero esta es mi casa, pensé, una punzada de incomodidad atravesándome el pecho. Sin embargo, me calmé diciéndome que si eso los hacía felices, no tenía por qué oponerme. Mateo, cada mañana antes de irse a trabajar, se asomaba a la cocina. «Chao, ma. ¿Te veo bien hoy, eh? Pero no te exijas demasiado, por favor». Eran palabras amables, pero algo en ellas me producía un escozor interno. Aún me sentía fuerte y lúcida, pero su tono me hacía sentir como una anciana frágil y desvalida. «Si salís, avísame. Cualquier cosita, me llamás y vengo volando», insistía. Agradecía su preocupación, pero no podía evitar sentirme sutilmente vigilada, como si mi autonomía estuviera en tela de juicio. Mi nieta Valentina asiste a uno de los colegios más caros de la ciudad. Un día, mientras merendábamos, me contó con entusiasmo: «Abuela, todas mis amigas del colegio son millonarias. La casa de Mica, en Nordelta,
tiene muelle propio, y la de Julie tiene una casa de veraneo en Punta del Este. ¡Qué maravilla!, le respondí, algo sorprendida. Por eso yo también me voy a esforzar para ser como ellas, continuó. De grande quiero ser mucho más rica. Que una niña de 13 años hablara con esa convicción sobre el dinero me inquietó. Recordaba la Valentina de antes, una nena más sencilla que me hablaba de sus estudios, de sus amigas, de sus sueños de ser veterinaria. Ahora, casi todas sus conversaciones giraban en torno al dinero. ¿Vos también sos rica, abuela? Escuché que este departamento vale una fortuna. La pregunta me dejó sin saber qué responder. No creía que una niña debiera preocuparse por esas cosas. Luciana, que escuchaba la conversación desde el umbral de la cocina, la reprendió con suavidad. Valentina, esas cosas no se le preguntan a la abuela. Sin embargo, en su rostro se dibujaba una expresión de indisimulado interés. La hora de la cena, que al principio era un momento de alegría compartida, se fue convirtiendo en un sutil interrogatorio. Mamá, debe ser carísimo mantener este departamento, ¿no? Entre las expensas, el ABL, comentaba Mateo con un falso tono de preocupación. Gracias a que trabajé toda la vida, todavía puedo arreglármelas, respondía yo, intentando zanjar el tema. Pero con la jubilación sola no te alcanza, ¿o sí?, insistía. Ese es mi problema, hijos. No tienen por qué preocuparse. Pero pensando en el futuro, intervino Luciana. Mamá, ya tenés 70 años. Creo que es hora de que empieces a pensar seriamente en organizar tus cosas para la vejez. Organizar mis cosas. ¿Hablaban de un geriátrico, de mis bienes? Me sentí confundida. Acababa de cumplir 70, mi cuerpo y mi mente estaban en perfectas condiciones. ¿Por qué me hablan de eso ahora? Todavía estoy fuerte. Por supuesto que sí, mamá. Pero, hombre precavido vale por dos, no es cierto, continuó Mateo. Además, tenemos que pensar en el impuesto a la herencia. Con el valor que tiene este departamento, va a ser una fortuna. Hay un método que se llama donación en vida, explicó Luciana, como si hubiera estudiado el tema. Se puede donar hasta un cierto monto anual sin pagar impuestos. Es una forma de ir planificando la sucesión y evitar problemas fiscales. Yo no entendía nada de impuestos, pero me sorprendió la soltura y el conocimiento con que ambos manejaban el tema. ¿Pero por qué tanta prisa? Mamá, si no lo planificamos ahora, la que va a tener problemas cuando llegue el momento sos vos, sentenció Mateo con una extraña autoridad en la voz. Esa noche, aunque sus argumentos parecían lógicos, me quedé con una sensación de desasosiego, como si una sombra se cerniera sobre mí. Sola en mi habitación, di vueltas al asunto. Quizás mis hijos tenían razón. Pero yo no tenía ninguna intención de morirme pronto, ni mucho menos de desprenderme de mis bienes. ¿Por qué estaban tan apurados? A través del ventanal, las luces de Buenos Aires titilaban, creando un espectáculo nocturno que siempre me había fascinado. Este departamento, que Ricardo y yo habíamos elegido juntos, estaba impregnado de nuestros recuerdos, de nuestra historia. Era nuestro santuario. La idea de perderlo era, sencillamente, inconcebible. Cuando se cumplieron 3 meses de convivencia, la situación dio un giro aún más oscuro. Un día, al volver de hacer las compras, el portero del edificio, Carlos, un hombre que trabajaba allí desde hacía 20 años, me detuvo en el palier. Doña Sofía, disculpe la molestia. Hoy vino a visitarla un señor de una inmobiliaria. Subió a su departamento, lo acompañó su nuera. ¿Una inmobiliaria? Sentí un frío recorrer mi espalda. Le pregunté a Mateo esa misma noche. Ah, sí. Vino un asesor para revisar el seguro del departamento, respondió, esquivando mi mirada. Pero una cosa es una compañía de seguros y otra muy distinta a una inmobiliaria. ¿Por qué me mentía? Al día siguiente, volví a hablar con Carlos, pidiéndole más detalles. El señor me dejó su tarjeta, me dijo, y me la mostró.
En ella se leía claramente, Fernández Propiedades. Dijo que venía por una tasación, añadió Carlos. Una tasación. La ansiedad se apoderó de mí. Pocos días después, descubrí una carta del banco abierta sobre mi mesa de luz. «¿Pero esto está abierto?», exclamé. Era un resumen de cuenta importante. «Sí, mamá, como era un papel importante, lo abrí para revisarlo», contestó Luciana sin el menor atisbo de vergüenza. «Pero es correspondencia mía». «Mamá, sos una persona mayor. Nos preocupa que puedas ser víctima de una estafa. Es más seguro si nosotros administramos estas cosas». Su tono era condescendiente, como si yo ya no tuviera la capacidad de discernir. «Además, últimamente te he notado muy olvidadiza, repetís las mismas preguntas varias veces». Me quedé estupefacta. Yo no tenía problemas de memoria, de hecho, siempre me había enorgullecido de mi lucidez. «El otro día me preguntaste 3 veces en media hora a qué hora cenábamos», insistió. Estaba segura de que eso no había sucedido. Estaba completamente desconcertada. A partir de entonces, mis conversaciones telefónicas con amigas también empezaron a ser interrumpidas. Un día me llamó Isabel, una ex colega de la peluquería. «Sofía, querida, ¿cómo estás? Tenemos que vernos», me dijo con su habitual alegría. Estábamos en medio de una charla animada cuando Luciana entró en la habitación. «Mamá, no es bueno que hables tanto por teléfono. Vas a molestar a tu amiga». Intentó quitarme el teléfono y, para evitar una discusión, me despedí de Isabel a toda prisa. Isabel era mi amiga del alma, jamás la molestaría. «Pero si hablaste casi 1 hora». A la gente mayor le hace mal hablar tanto, y la persona del otro lado se cansa. En realidad, la llamada no había durado más de 15 minutos. Pero si le discutía, volvería a acusarme de estar senil, así que callé. Luego descubrí algo peor. Al revisar mi libreta de ahorros, noté varias extracciones de dinero que no recordaba haber hecho. ¿Y esto? 50.000 pesos, 30.000, 80.000. Una serie de retiros consecutivos de los que no tenía registro. «Ah, esos son los gastos de la casa, mamá», explicó Luciana tranquilamente. «Para la comida y las cuentas. Administro todo junto, incluyendo lo tuyo. Pero ¿no te parece demasiado dinero? Somos 4 adultos ahora, mamá. Entre el supermercado, los servicios y todo, se gasta bastante». Podía ser, pero aún así las cifras me parecían desorbitadas. Observando con más detenimiento, me di cuenta de que las fechas de las extracciones coincidían con los días en que yo había salido. Habían sacado el dinero a mis espaldas. «¿Y cómo sabés mi número de PIN?», le pregunté. «Pero si me lo dijiste vos, mamá». 1-2-3-4. Imposible. Jamás le había dado mi PIN a nadie. Además, mi clave era una combinación de 4 dígitos con la fecha de nacimiento de Ricardo. Nunca habría elegido un número tan simple. Pero Luciana lo afirmó con una seguridad pasmosa. «¿Ves? Ya te olvidaste. Por estas cosas es que nos preocupamos tanto». La confusión se apoderó de mí. ¿Era posible que se lo hubiera dicho y no lo recordara? Mi confianza en mi propia memoria comenzaba a tambalearse. Una tarde, Valentina volvió del colegio y mientras tomaba la leche, me contó algo que me heló la sangre. «Hoy hablé con una chica nueva, se llama Sakura. Su abuela tiene 70 años y todavía trabaja de peluquera, ¿podés creer?». «¡Qué maravilla!», le dije, sintiendo una punzada de nostalgia. «Sí, es genial. Pensé que era una mujer increíble», continuó Valentina. «Pero yo le dije que mi abuela ya pronto se va a ir al cielo y nos va a dejar una herencia millonaria». La taza de té que sostenía en la mano casi se me cae al suelo. «Valentina, ¿qué estás diciendo?». «Es lo que dicen papá y mamá. Que cuando vos no estés, vamos a recibir un montón de plata».
El corazón me empezó a latir con una fuerza descomunal. ¿Cuándo escuchaste eso? La otra noche. Me levanté para ir al baño y los escuché hablar en el living. El recuerdo de Valentina era nítido. Hablaban de un departamento de $2 millones y de un fondo de inversión. Decían que el impuesto a la herencia era muy caro y por eso había que hacer la donación en vida. Me quedé sin aliento. Mis hijos estaban conspirando a mis espaldas, planeando el reparto de mis bienes como si yo ya estuviera muerta. Y también escuché a mamá decir, ojalá la vieja desapareciera rápido, así se destraba todo, añadió Valentina con la inocencia cruel de los niños. Esas palabras se clavaron en mi corazón como un puñal de hielo. ¿Quién dijo eso, Valentina? Mamá. Dijo que mientras vos siguieras tan bien, el plan no avanzaba. Me quedé sin palabras, paralizada por el horror. Esa noche, escuché a Mateo y Luciana susurrar en su habitación. Me acerqué a la puerta, que estaba entreabierta, y aguzé el oído. El tema de la demencia de mamá, ¿cómo lo manejamos? ¿No es mejor esperar un poco más?, respondió Mateo. No, hay que apurarse, si no los trámites se complican. Yo no tenía ninguna demencia. ¿De qué demonios hablaban? Si conseguimos el certificado médico, podemos pedir la curatela. Así, la administración de sus bienes la podemos hacer nosotros de forma legal, escuché decir a Luciana. Pero ella no está demente, Luciana. Hoy me discutió todo el tema de la plata. Está bastante lúcida, objetó Mateo. Eso depende del diagnóstico del médico. Además, nuestra opinión como familiares es clave. Solo tenemos que insistir en que últimamente se olvida de todo, respondió Mateo con una frialdad que me heló la sangre. Un temblor incontrolable se apoderó de mi cuerpo. Mis hijos querían declararme insana para robarme todo lo que tenía. Al día siguiente, al volver de la calle, me encontré con que no podía abrir la puerta de mi propia casa. La llave no giraba. Busqué en mi cartera, pensando que me había equivocado, pero era la llave correcta. Toqué el timbre y Luciana me abrió. Hola, mamá. Bienvenida. ¿Qué pasa con la cerradura? La cambiamos. Por seguridad. ¿Cómo que la cambiaron sin mi permiso? Para mejorar la seguridad, mamá. Si llegás a perder la llave, sería un problema. Yo nunca he perdido una llave en mi vida. El otro día estuviste un rato buscándolas, ¿no te acordás? Decías que no las encontrabas. No era cierto. Siempre he sido extremadamente cuidadosa con mis cosas. Además, con tus olvidos recientes, es una medida de precaución, añadió Luciana. Ahora, para entrar o salir de mi propia casa, dependía de ellos. Me sentía como una prisionera. Unos días más tarde, recibí una llamada de un consultorio médico que no conocía. ¿Hablo con la señora Sofía Navarro? La llamo para confirmar su turno para el próximo martes. Disculpe, yo no he pedido ningún turno. El turno fue solicitado por su hijo, el señor Mateo Navarro. Es para una evaluación neurocognitiva. Colgué el teléfono y llamé a Mateo para pedirle explicaciones. Mamá, como últimamente estás tan olvidadiza, pensé que sería bueno que te hiciera un chequeo, por las dudas. Yo no tengo ninguna demencia. Es solo por precaución, mamá. Estoy preocupado por vos. Pero en su voz no había ni una pizca de preocupación. Si el médico dice que no tenés nada, nos quedamos todos más tranquilos, ¿no? No vuelvas a pedir un turno médico a mi nombre sin consultarme. Lo hacemos porque te queremos, mamá. El golpe de gracia llegó cuando, por casualidad, vi el perfil de Luciana en las redes sociales. Había una publicación que decía, cuidar de mi suegra es agotador. Pero las vistas desde este departamento en Recoleta lo valen todo. Falta poco para ser libres. Me estaba exhibiendo como una carga, una anciana dependiente. En los comentarios, sus amigas le respondían, qué paciencia, Lu.
Pero que bien viven, fuerza, amiga. Qué suerte con el departamento, asegúrense de arreglar los papeles de la herencia pronto. En otra publicación, escribió, departamento tasado en $2 millones. Analizando donación en vida para optimizar impuestos. La planificación financiera inteligente es clave. Lo escribía como si mis bienes ya fueran suyos. Utilizaba hashtags como vida en Recoleta, inversiones inteligentes, herencia, planificación sucesoria. Miré la pantalla del celular mientras las lágrimas me nublaban la vista. Para mi hijo y su esposa, yo no era más que un obstáculo, una caja fuerte con fecha de vencimiento. Y estaban esperando ansiosamente que esa fecha llegara. Esa noche no pude dormir. Ahora que conocía sus verdaderas intenciones, no sabía qué hacer. Si me quedaba de brazos cruzados, terminarían por declararme insana y despojarme de todo. ¿Pero a quién podía pedir ayuda? Con mis comunicaciones restringidas y mis salidas vigiladas, me sentía completamente atrapada. A la tarde siguiente, tomé una decisión. Le dije a Luciana que iba a la panadería de la esquina. Por suerte, ella tenía turno en la peluquería y no me hizo demasiadas preguntas. Volvé en media hora, mamá. No me gusta que andes sola mucho tiempo. Asentí, pero no tenía la menor intención de volver en media hora. Caminé por las calles de mi barrio, sintiendo el aire fresco en la cara. El aroma de los tilos, la arquitectura señorial de los edificios, todo me traía recuerdos de mi vida con Ricardo. Al llegar a la avenida Alvear, las memorias de mis años dorados me asaltaron. 40 años trabajando allí, sintiéndome respetada, admirada, dueña de mi arte y de mi vida. La Sofía de antes jamás habría permitido una humillación semejante. De repente, vi un cartel familiar, Alejandro Estilistas. Era el salón de Alejandro, mi antiguo aprendiz. Había estudiado conmigo durante 5 años antes de independizarse y, según había oído, le iba muy bien. Con el corazón en un puño, empujé la puerta. El salón era moderno y elegante. En el centro, vi a Alejandro, ahora un hombre de 45 años, más robusto y seguro de sí mismo. Su cabello raleaba un poco, pero sus manos se movían con la misma delicadeza y precisión que yo le había enseñado. Su trato con la clienta era impecable. Había perfeccionado mi técnica, la había hecho suya. «Maestra», exclamó al verme, sus ojos abiertos por la sorpresa. En cuanto terminó con su clienta, corrió hacia mí. «Maestra Sofía, qué alegría verla. ¿Qué la trae por aquí?» Su sonrisa se desvaneció al observar mi rostro. Un buen estilista sabe leer las emociones de las personas. ¿Está bien? La noto cansada, preocupada. En cuanto se desocupó, me llevó a una pequeña oficina en la parte trasera del local. Cuénteme qué le pasa. Si puedo ayudarla en algo. Sus palabras amables rompieron el dique que contenía mi angustia, y rompí a llorar. Al principio, no sabía por dónde empezar. Pero la mirada atenta y compasiva de Alejandro me dio la confianza para desahogarme. Le conté todo, el cambio de actitud de mis hijos, la correspondencia abierta, la cerradura cambiada, el turno médico forzado, las publicaciones humillantes en redes sociales y, lo peor de todo, el plan siniestro que había descubierto gracias a las palabras inocentes de Valentina. Alejandro me escuchó en silencio, sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando. Su atención me hizo sentir validada. «Esto es terrible, maestra», dijo al fin. «Usted no tiene ningún síntoma de demencia. Al contrario, la veo más lúcida que nunca. Pero es lo que dice mi familia. Maestra, esto es un caso claro de abuso económico y psicológico contra una persona mayor. Es un delito. Abuso económico. Sí», continuó Alejandro, «es cuando se intenta despojar a una persona mayor de sus bienes en contra de su voluntad. Es un problema social cada vez más frecuente». Sacó su celular y buscó información en Internet. «Mire, aquí lo explica.
Robar el dinero o las propiedades de una persona mayor, disponer de sus bienes sin su consentimiento. Es exactamente lo que le está pasando a usted. La pantalla mostraba testimonios de otras personas que habían sufrido lo mismo. No estaba sola. Conozco a un excelente abogado, dijo Alejandro. Se llama Dr. Rossi, es especialista en la defensa de los derechos de la tercera edad. Debería consultarlo. Si no hace algo, va a perderlo todo. La seriedad en su rostro me convenció. Y tengo una propuesta para usted, añadió de repente. Maestra, ¿le gustaría volver a trabajar como estilista? Me quedé helada. ¿Pero si ya tengo 70 años? La edad no importa. Su técnica y su experiencia son invaluables. Los ojos de Alejandro brillaban de entusiasmo. Estoy planeando abrir un nuevo salón de alta gama enfocado en clientas mayores. En esta época en que la gente vive 100 años, quiero crear un espacio donde las mujeres de 50, 60 o 70 años puedan sentirse bellas y seguras de sí mismas. Llevo 2 años con este proyecto, pero no encontraba la persona adecuada para dirigir al equipo. Nadie mejor que usted, maestra. Tiene la técnica, el don de gentes y la experiencia de vida. Su propuesta encendió una luz de esperanza en mi corazón. Usted entiende a las mujeres de su generación como nadie. Sabe lo que quieren, lo que necesitan. Era cierto. Tenía 40 años de experiencia escuchando y entendiendo a mujeres de todas las edades. Las condiciones serían muy favorables para usted. Un sueldo de 400.000 pesos mensuales, trabajando 3 días a la semana, con horarios flexibles. 400.000 pesos. Sumado a mi jubilación y mis rentas, tendría un ingreso más que suficiente para ser completamente independiente. Y lo más importante, volvería a sentirme útil. Maestra, para mí, usted es irreemplazable, dijo Alejandro con la voz cargada de emoción. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, se lo debo a usted. No me enseñó solo una técnica, me enseñó el respeto por el cliente, el orgullo por el oficio. Se puso de pie. Creamos juntos este nuevo salón. Un lugar para transmitir su legado a las nuevas generaciones. Por primera vez en meses, sentí que mi futuro volvía a pertenecerme. De camino a casa, pasé por el estudio del abogado que Alejandro me había recomendado. El doctor Rossi era un hombre de unos 55 años, de aspecto sereno y profesional. Me escuchó con atención. Señora Navarro, lo que me cuenta es muy grave. El accionar de sus hijos es legalmente inadmisible. ¿Pero es mi familia? Precisamente por eso, hay que establecer límites claros. Lo primero es proteger su patrimonio. Cambie las claves de sus cuentas bancarias y ponga sus documentos importantes en un lugar seguro. Me dio consejos concretos y me explicó cómo proceder. También hay que pensar en cómo hablar con sus hijos. Si es necesario, tendremos que tomar medidas legales. La Ley de Protección contra el Maltrato a Personas Mayores ampara sus derechos. El abuso económico es un delito. Sus palabras me tranquilizaron. Usted está en pleno uso de sus facultades mentales. No hay ningún indicio de demencia. Sentí que un peso se me quitaba de encima. Si sus hijos intentan alguna medida drástica, llámeme de inmediato, a cualquier hora. Me dio su tarjeta. Ya no está sola en esto. Nosotros la vamos a apoyar. Comprendí mi situación con una nueva claridad y, sobre todo, supe que todavía tenía fuerzas para luchar. Al llegar a casa, mucho después de la media hora estipulada, Mateo y Luciana me esperaban con cara de preocupación. Mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Fui a dar un paseo. ¿Un paseo de 4 horas? Caminé hasta la avenida Alvear, cerca de donde trabajaba antes. Intercambiaron una mirada. Mamá, no podés irte tan lejos sola. Es peligroso. ¿Por qué? Todavía puedo caminar perfectamente. ¿Y si te pasaba algo? ¿Qué podría pasarme?
Mi tono era más firme que de costumbre. Mamá, últimamente estás muy agresiva, dijo Luciana, frunciendo el ceño. No estoy agresiva. Simplemente estoy expresando mi opinión. Pero antes eras más dócil. Ustedes están haciendo lo que quieren en mi casa. No comparen el presente con el pasado. Pero si lo hacemos por tu bien, intentaron decir. Esa noche, en mi cuarto, tracé un plan. Mañana a primera hora iría al banco a cambiar mis claves. Luego, le llevaría todos mis documentos importantes al doctor Rossi. Y avanzaría con el proyecto del salón con Alejandro. Una nueva vida estaba a punto de comenzar. Un desafío a los 70 años. Muchos lo llamarían una locura. Pero yo todavía tenía sueños por cumplir. No iba a permitir que mis hijos me arrebataran mi dignidad y me dejaran morir en la miseria. Miré el retrato de Ricardo sobre mi mesa de luz y le hice una promesa silenciosa: mírame, mi amor. Todavía no he dicho mi última palabra. Al día siguiente, me puse en acción al amanecer. Mientras todos dormían, guardé en un bolso mis documentos más importantes, las escrituras del departamento, los títulos de los fondos de inversión, los extractos bancarios, los papeles del seguro. Todo lo que estaba a mi nombre. A las 10 en punto, cuando el banco abrió, ya estaba allí. Quisiera cambiar mis claves de acceso. El trámite fue rápido. Además, quiero dejar asentado que cualquier extracción superior a 20.000 pesos deberá ser autorizada por mí, en persona y con mi documento. Con eso, les cortaba el acceso a mis ahorros. Luego, fui al estudio del doctor Rossi y le entregué los documentos para que los custodiara. Es una decisión muy sabia, señora Navarro. Con esto, su patrimonio está a salvo. Gracias. ¿Qué sigue ahora? Comunicarle los hechos a sus hijos. Cuanto antes, mejor. ¿Le parece que sea hoy mismo? Sí, hoy. Por la tarde, me reuní con Alejandro. Maestra, ya tenemos el local. El mes que viene empezamos con la reforma. Tan rápido. Estoy ansiosísimo. Volver a trabajar con usted es un sueño hecho realidad. Me mostró los planos del nuevo salón. Le pondremos su nombre, si me lo permite. Me sentí abrumada por la emoción. Un salón con mi nombre. La culminación de 40 años de carrera. Al volver a casa, Mateo y Luciana me esperaban con rostros severos. Mamá, ¿se puede saber dónde estuviste todo el día? En el banco y haciendo unas diligencias. ¿Qué diligencias?, inquirió Luciana. ¿Qué hiciste en el banco? Son asuntos personales. Mamá, últimamente estás muy rara, exclamó Mateo, poniéndose de pie. Decime la verdad, ¿no te estará engañando alguien? Nadie me está engañando. ¿Y por qué tengo que darles un reporte de cada uno de mis movimientos? En ese momento, sonó el timbre. Mateo abrió y se encontró con el agente inmobiliario. Buenas tardes. Traigo los papeles del contrato para firmar. Me quedé de piedra. ¿Qué contrato? El hombre sacó una carpeta. La venta del departamento. Su hijo me encargó la operación. Un momento, intervine. Yo no tengo ninguna intención de vender este departamento. El agente se quedó desconcertado. Pero su hijo me dio la autorización formal. Mi hijo no tiene ninguna autoridad para vender mi propiedad. En ese instante, el timbre volvió a sonar. Era el doctor Rossi. Buenas tardes. Soy el doctor Rossi, abogado y representante legal de la señora Sofía Navarro. Las caras de Mateo y Luciana se volvieron blancas como el papel. El doctor Rossi se dirigió al agente inmobiliario con firmeza: le ruego que se retire. Este contrato de venta es nulo. Cualquier operación realizada sin el consentimiento explícito de la propietaria es ilegal. El hombre, avergonzado, recogió sus cosas y se fue. Mamá, ¿qué significa esto?, preguntó Mateo con voz temblorosa.
Significa que lo sé todo, respondí, mirándolos a los ojos. Sé que planeaban declararme insana para quedarse con mis bienes. Sé que estaban intentando vender mi casa a mis espaldas. Mamá, es un malentendido, balbuceó Luciana. Nosotros solo queríamos cuidarte. ¿Cuidarme? Abriendo mi correspondencia, cambiándome la cerradura, robándome el dinero del banco. Era para administrar tus cosas. Tengo 70 años y estoy perfectamente lúcida. El doctor Rossi puede confirmarlo. He conversado extensamente con la señora Navarro, intervino el abogado, y puedo asegurarles que goza de una salud mental impecable. En cambio, las acciones que ustedes han llevado a cabo podrían ser constitutivas de abuso económico, un delito penado por la ley. Mateo se llevó las manos a la cabeza. Mamá, nosotros solo. ¿Solo qué? Querían mi dinero. Díganlo de una vez. En ese momento, Valentina llegó del colegio. ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos tan serios? Su voz inocente rompió la tensión por un instante. Valentina, mi amor, le dije, ¿te acordás que me contaste que mamá había dicho que ojalá yo desapareciera pronto? El rostro de Valentina se ensombreció. Perdón, abuela. Lo dijeron papá y mamá. No tenés que pedir perdón, mi vida. Vos no hiciste nada malo. Le acaricié la cabeza. Y no te preocupes, la abuela no va a desaparecer. Pienso vivir muchos años más. Mamá, de verdad, solo estábamos preocupados, insistió Mateo. ¿Preocupados? Entonces, ¿por qué nunca me preguntaron cómo me sentía, qué quería? Pero mamá, sos una persona mayor. ¿Y por ser mayor tengo que perder mi dignidad, mis derechos? Me puse de pie. He tomado una decisión. La idea de la donación en vida queda completamente cancelada. Mateo y Luciana me miraron con horror. Este departamento, y el resto de mi patrimonio, lo voy a usar para disfrutar de mi vida. Y a partir del mes que viene, vuelvo a trabajar como estilista. Ahora sí, sus rostros eran de pura incredulidad. ¿A los 70 años? Sí. Alejandro, mi antiguo aprendiz, me ofreció dirigir su nuevo salón. Eso es una estafa, gritó Luciana. Nadie le pagaría un sueldo de 400.000 pesos a una mujer de 70 años. Justo en ese momento, como si estuviera orquestado, volvió a sonar el timbre. Era Alejandro. Maestra, buenas noches. Venía a traerle los diseños para el nuevo cartel. Alejandro notó el ambiente tenso. Buenas noches. Soy Alejandro, un placer. Mateo se le acercó, desafiante. ¿Usted es el que está engañando a mi madre? Alejandro lo miró, confundido. ¿Engañando? El talento de la maestra Sofía es legendario en este oficio. Es un honor y un privilegio que acepte trabajar conmigo. Ella vale eso y mucho más. Sacó una tarjeta y se la dio a Mateo. Soy el dueño de 4 salones en la ciudad. En la nueva sucursal que abrimos el mes que viene, la maestra será la directora artística y consultora principal para nuestra clientela senior. Mateo leyó la tarjeta, atónito. De hecho, continuó Alejandro, 400.000 pesos es solo el sueldo inicial. Pienso aumentarlo en cuanto el salón se afiance. Mis hijos se quedaron sin palabras. Maestra, la espero mañana a las 10. Ya está listo el cartel del nuevo local. Me mostró una foto en su celular. Salón Sofía. Mi nombre, en elegantes letras doradas. El resumen de toda una vida de trabajo. Cuando Alejandro se fue, un silencio pesado cayó sobre el living. Mamá, ¿de verdad vas a trabajar ahí?, preguntó Mateo. Sí. Y estoy muy ilusionada. ¿Pero a los 70 años? ¿Qué problema hay con mi edad? Todavía tengo mucho para dar. ¿Y nosotros qué hacemos?, susurró Luciana.
Eso es algo que tendrán que resolver ustedes, respondí con calma. Pero de este departamento se van a tener que ir. Es mi casa. Intentaron venderla a mis espaldas. La confianza se ha roto. Mateo palideció. ¿Y dónde vamos a vivir? Tendrán que encontrar un lugar. Me volví hacia el doctor Rossi. Doctor, por favor, inicie los trámites de desalojo. Por supuesto. Les daremos un mes de plazo. Valentina me miró con los ojos llenos de lágrimas. Abuela, ¿ya no nos vamos a ver más? Su mirada me partió el alma. Claro que sí, mi amor. Cuando quieras verme, podés venir al nuevo salón. ¿De verdad? Te lo prometo. Mateo y Luciana, derrotados, no dijeron nada más. Su plan se había derrumbado, y con él, se habían quedado sin casa y sin la herencia que tanto anhelaban. Un mes después, llegó el día de la mudanza. Mientras embalaba sus cosas, Mateo se me acercó. Mamá, nos equivocamos. Sí. Tendríamos que haberte cuidado de verdad, no pensar solo en la plata. Vi lágrimas en sus ojos. Nunca es tarde para cambiar, Mateo. Trabajá duro, cuida a tu familia, anda por el buen camino. Todavía podés reconstruir tu vida. Luciana también vino a disculparse. Perdóneme, Sofía. Estuve muy mal. Me alegro de que lo reconozcas. Valentina me dio un último abrazo. Perdón, abuela. Vos no tenés nada de que disculparte, mi amor. Estudia mucho, ¿sí? Quiero que seas una mujer fuerte, como la abuela. Sus palabras me llenaron de ternura. Al día siguiente de su partida, inauguramos el Salón Sofía. Desde el primer día, fue un éxito rotundo. Mujeres de 50, 60, 70 años. Todas con las mismas ganas de verse y sentirse bien. ¡Qué peinado espectacular, Sofía!, me dijo mi primera clienta, una mujer de 75 años. Mi familia me dice que ya estoy vieja para ir a la peluquería. ¡Qué disparate! La belleza no tiene edad. Cuando terminé, su rostro se iluminó. Hacía años que no me gustaba mirarme al espejo. Cada palabra de agradecimiento era un bálsamo para mi alma. Alejandro estaba maravillado. Es increíble, maestra. Les cambia la cara a las clientas. El salón se convirtió en el lugar de moda, con listas de espera de semanas. Hasta me hicieron una nota para la revista de La Nación. ¿Por qué decidió volver a trabajar a los 70 años?, me preguntó la periodista. Porque la edad es solo un número. Si uno tiene ganas de hacer cosas, tiene que animarse. La nota tuvo una repercusión enorme. Recibí cartas de todo el país, de gente mayor que se había sentido inspirada por mi historia. 3 meses después, Valentina vino a visitarme al salón. Abuela, te vi en la tele. Estabas recanchera. Se la veía distinta, más alegre y natural. Papá consiguió un trabajo nuevo, y mamá también está trabajando en un local de ropa. Me contó que Mateo había empezado a trabajar en una fábrica y Luciana como vendedora. Vivían con más modestia, pero al parecer, estaban más unidos. Abuela, ¿me enseñarías a ser peluquera? Claro que sí, mi amor. Si es lo que de verdad querés. 6 meses más tarde, recibí una visita inesperada. Era Mateo. Mamá, vine a pedirte un favor. Me contó que quería estudiar para ser contador, para tener un futuro mejor y poder mantener a su familia. Necesitaría que me prestaras plata para los estudios. 200.000 pesos. Lo pensé. Habían cometido un error terrible, pero ahora parecían arrepentidos y con ganas de salir adelante. Está bien, te los voy a prestar. Pero con 2 condiciones. Me vas a devolver 5.000 pesos por mes, y nunca más vas a volver a contar con mi patrimonio. Te lo juro, mamá, dijo, con los ojos llorosos. Y cuando Valentina termine el secundario,
Yo le voy a regalar el viaje de egresados. Las lágrimas corrían por las mejillas de mi hijo. Gracias, mamá. Te juro que voy a cambiar. Un año después, abrimos la segunda sucursal del Salón Sofía. Yo ahora soy la presidenta honoraria y trabajo solo 3 días a la semana. Mi sueldo es de 600.000 pesos, que sumados a la jubilación y las rentas, me dan un ingreso mensual de casi 1 millón de pesos. Sigo viviendo en mi departamento de $2 millones y administro mis ahorros con prudencia, pensando en mi futuro. Hace poco, en otra entrevista, me preguntaron si me arrepentía de haber empezado de nuevo a los 70 años. Para nada, respondí. Estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. ¿Y la relación con su familia? Ahora tenemos la mejor relación posible. Mateo se recibió de contador y trabaja en una pyme. Luciana sigue en su trabajo. Valentina está por empezar el secundario y sueña con ser estilista. Nos vemos de vez en cuando, para comer. Y la cuenta, por supuesto, la pagamos a medias. El otro día, atendí a una clienta de 85 años. Mi hijo me dice que ya estoy para el geriátrico, no para la peluquería. ¡Qué tontería! El deseo de sentirse bella no tiene fecha de vencimiento, le dije. Cuando terminé de peinarla, parecía 10 años más joven. Gracias. No me importa lo que diga mi hijo, voy a volver. En esos momentos, siento que mi vida tiene sentido. Las personas, a cualquier edad, tienen derecho a ser bellas. Y a empezar de nuevo. A los 70 años, la vida me dio una segunda oportunidad. Cuando mis hijos intentaron robarme, me sentí desesperada. Pero no me rendí. Luché. Y hoy puedo decir, con el corazón en la mano, que no me arrepiento de nada. El dinero es importante, sí. Pero lo más importante es vivir con dignidad. Y yo pienso disfrutar del resto de mi vida al máximo, haciendo lo que amo, embelleciendo a otras mujeres y embelleciendo mi propia vida. Afuera, en los árboles